Imaynalla yachakuqkuna tukuyniykichisqpaq hatun napaykuy kachun. Kay kutipiqa imaynatataq qhechwa simipi sumar, restar, multiplicar ninchik chaymanta parlarikusonchik. Ajina kaspaqa qallarina kachun. Sumar qhechwa simipi ninchik yapay. Este término yapay es muy utilizado en los diferentes mercados. Estoy seguro que en algún momento hasta tú has debido utilizar esta palabra al decirle casaritai, yapariway. ¿Qué le estás diciendo con esto? Pues le estás diciendo auméntame ese producto que tú estás comprando. Por lo tanto, de ahí viene lo que es el sumar. Entonces, en quechua decimos yapay a sumar. Vamos por algunos ejemplos. Nisumman, que significa por ejemplo. 5 más 6 es 11. Y esto en quechua decimos de la siguiente manera. Pishkaman sohtata yapaspaka chunka ujniuj. Watijmanta, una vez más. Pishkaman sohtata yapaspaka chunka ujniuj. Y de esta manera realizamos esta operación en quechua. Vayamos por otro ejemplo. Decimos 7 más 2 es igual 9. Y en quechua decimos kanchikman iskaita yapaspaka iskon. Watijmanta, una vez más. Kanchikman iskaita yapaspaka iskon. Vamos por otro ejemplo. Y decimos 12 más 22 es igual a 34. ¿Y cómo decimos esto en quechua? Decimos de la siguiente manera. Chunka iskayniyuhman iskay chunka iskayniyuhta yapaspaka 15 chunka tawayuj. Watijmanta, una vez más. Chunka iskayniyuhman iskay chunka iskayniyuhta yapaspaka 15 chunka tawayuj. Hasta aquí esta primera parte. Y en la segunda parte te estaré enseñando la resta. Pero antes de irte, te tengo un ejercicio. Y te pregunto. Maikatah kanman, ¿cuánto sería? Pusajman tawata yapaykuspa. Maikatah kanman. Pusajman tawata yapaykuspa. La respuesta déjame en los comentarios. Askamaya kachun yachakuskuna tinkunakama.